profetizándoles a algunos. Ay, padre. Nos conocimos de solteros. Ella servía en la alabanza y con los niños, y a mí me daban oportunidad de, bueno, yo servía con los jóvenes y a veces compartía en la congregación. Cuando nos hicimos novios y ya Dios nos ayudó y sus papás dijeron que sí, etcétera, los míos, ¿verdad? Y bueno, yo decía, ella dijo que también. Yo le dije, ¿quieres o no quieres? Y eso del rogar, ya ve cómo son las mujeres, que el que quiere azul celeste que le cueste. Ese versículo debe estar en la Biblia satánica, no sé dónde. Ya pues me dijo que sí. Hicimos planes para juntos servir a Dios. Nosotros empezamos de novios sirviendo a Dios juntos, nos casamos y seguimos sirviendo a Dios. Claro, tal vez nosotros tenemos un llamado a pastorear, a estar en el ministerio, vamos a decir completamente, pero todos tenemos un llamado a servir. Todos tenemos un llamado a servir. Y si tú no buscas enfocar lo que tú vas a hacer, profesión, trabajo, empresa, sirviendo a Dios, te vas a desviar, brother. Brother se le dice al chavo o a la chava, es indistinto, no tiene connotación sexual. Yo le puedo decir a una chica brother. De hecho aprendí que una chica le estaba hablando con su mamá, sus papás son pastores, y ella le dice a su mamá, mira brother. Y su mamá, ya ven cómo son las mamás, ¿verdad? Dijo, yo no soy ningún brother, yo soy. ¿Dónde aprenderán eso las mamás, verdad? Tu madre. Digo, está bien brother. Así que no importa si tú no vas a ministrar como pastor, no vas a tener una profesión dentro de la obra de Dios totalmente, pero en la profesión que tú tengas debes buscar cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios es mucho más que solo te vaya bien, tengas lana y vivan felices para siempre. Vete a Disneylandia para que vivas eso. El plan de Dios es que con quien tú te cases, tu potencial se incremente e impacten para la gloria de Dios a muchas personas. Dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos a entrar en el tema. Isaí me asignó un tiempo, pero todo fue saludo e introducción. Eso no cuenta, Isaí. Yo ya traía un tema para compartir con ustedes y les iba a hablar de Sansón y el pecado sexual. ¡Ay, gole! De eso iba a hablarles. Saqué 2 horas, estuve limpiando mis notas, y cuando me paro ahí y para adorar, me dijo Dios, ¿cómo me dijo? Yo les quería dar con la cosa sexual, que el Sansón se quedó dormido en las piernas de Dalila. ¿Qué estaba haciendo el tipo ese? Dormidote en las piernas de la Dalila, que ni cristiana era. Y en las piernas lo rasuraron. Le rasuraron el pelo, bueno, literalmente, pero era una señal de su voto de consagración a Dios. Así que primero tú no prestes tus piernas para rasurar a nadie. Las chavas. Y los chavos no se le acuesten a la chica en las piernas, porque te van a rasurar, brother, te van a rasurar. Dice la Biblia que lo capturaron, le quitaron los ojos, lo esclavizaron, lo pusieron a moler en la cárcel y lo llamaban para divertir a los filisteos. Sansón, que nació para liberar a Israel de los... Ya estoy predicando de Sansón. Que nació para liberar a los israelitas de los filisteos, terminó divirtiendo a los filisteos, porque no entendió y no se cuidó en el área sexual. Diga, yo sí entiendo, pastor. Díganlo. Y me voy a cuidar en el área sexual para no terminar divirtiendo al mundo a quien Dios me llamó a conquistar. Dale un aplauso fuerte a Dios. Ya les di un mini resumen. Voy a hablarles del mensaje que de todos los que en toda la vida he predicado, de los 3 que más me identifico. Voy a predicarles como si fuera mi vida. Este mensaje que he llamado o tiene como título ¿qué tienes en tu mano? Identifica o proyecta lo que me ha pasado a mí. Yo espero que te bendiga y te ayude a tomar las decisiones que tienes por delante o vas a tomar o estás tomando, y que sea Dios el que te guíe y te lo involucres para cumplir el propósito de Dios.
El mensaje o la conferencia se llama ¿qué tienes en tu mano? ¿Cómo se llama? Extiende tus manos frente a ti y pregúntale al brother o a la brother, ¿qué tienes en tus manos? Y no le contestes dedos. No es eso, brother. Dedos. Esa es la pregunta que está en el libro de Éxodo, capítulo 4, cuando Dios llamó a Moisés. Para mí llamado Supermoy, porque ese cuate Supermoy era Mr. Milagro. Dice Éxodo 4 y vamos a leer verso del 1 al 3, luego el verso 17 y luego el verso 20. 1 al 3, 17 y 20, Éxodo 4. Entonces Moisés le respondió a Dios diciendo: he aquí que los ancianos del pueblo, el pueblo de Israel, no me creerá, ni oirán mi voz y dirán: te fumaste algo, de tanto andar con las ovejas, algo se te brincó en la cabeza, no se te ha parecido Dios. Entonces Dios le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, viendo la vara con la que él pastoreaba, el cayado, la vara de pastor que él tenía, él contestó: una vara. Entonces Dios le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Yo creo que lo recuerdan, hay películas inclusive emblemáticas sobre esto. Y Moisés huía de ella. Ya Dios le dio una señal. ¿Qué le dio? Porque a pesar de que tal vez él identificó y Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, bla, 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 le dio una señal. Todos a veces necesitamos una señal que confirma lo que Dios nos está hablando. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y Dios da señales. Ahora Dios le dice en el verso 17: tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Dios le dice. Y en el verso 20 dice de Éxodo 4: entonces Moisés tomó su mujer, sus hijos, los puso sobre un burrito, sobre un asno, y volvió a tierra de Egipto. Y como que se estaba olvidando, y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. La vara de Moisés se había convertido en la vara de Dios. La vara de Moisés se había convertido en la vara de Dios. Otra vez, la vara de Moisés se había convertido en la... ¿Qué es esa vara? Esa vara era pues parte de los instrumentos, se puede llamar, que un pastor tiene. El pastor cuida las ovejas y tal vez trae un morral o una bolsa donde tiene su comida y alguna otra cosa. Tal vez David traería ahí un instrumento musical y tienen una vara recta y un cayado, que es otro tipo de vara que termina con una curva. A veces hay algunos escritores que dicen que era la misma, pero hay otros escritores y estudiosos que dicen que eran dos varas, por así llamarlo, diferente. Una recta que no tiene ninguna curva y la otra un poco más grande y larga que termina con una curva. Esos son los instrumentos de trabajo que Moisés usaba porque él era pastor de ovejas. Y él pastoreó 40 años las ovejas de su suegro y no puso su propio business. O quería mucho a su suegro o estaba demasiado cómodo. Dígale al que está a su lado: ponte las pilas, brother, ponte las pilas, ponte las pilas. Entonces Dios se le aparece y le dice: te voy a usar para sacar, liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y sí, Moisés había tenido ese sentir años atrás, cuando había sido educado en la corte de Egipto como el hijo de la hija del faraón, como el nieto del faraón, adoptado por la hija, pero realmente era parte de la corte y tenía una asignación en la sucesión posible al trono. Allá él se había enterado que su mamá era una hebrea, que la hija del faraón, su madre adoptiva, lo había recogido del río Nilo y lo había criado como príncipe de Egipto. Y él entendió que Dios tenía un plan, pero la regó. Diga: ay, la regó. Ahora dígale a la persona que está atrás de usted, ti: qué bueno que viniste, mano, qué bueno que viniste. Y Moisés tuvo que huir de Egipto y se quedó 40 años fuera, allá en una región llamada Madián,
donde su suegro no era cualquier persona, era el sacerdote de toda la región de Madián. O sea, sí, Moisés se fue de la corte de Egipto, pero cayó en blandito. ¡Ay, gole! El sacerdote de Madián, y tenía muchas hijas a propósito, y Moisés se casó con la mayor. Entonces Dios le habla y Moisés tiene ahora 80 años. ¿Cuántos? O sea, uno dice, pues ya para qué le habla, que agarre a alguien más, ¿no? Pero Dios no tiene problemas con la edad. Él puede usar a un David de 14 o 16 años, que es lo más que pudiera tener, 14 a 16 años, porque no tenía edad militar para estar en el ejército, y sus 3 hermanos mayores de David estaban enlistados en el ejército de Saúl. Él era el menor de 8 y probablemente, digo, haciendo un poquito la cuenta, ¿verdad?, tal vez tendría 14, 15, 16 años. Y Dios lo pudo usar para derrotar o podía usar a Moisés, que ya estaba medio cansado y medio, para liberar al pueblo de Israel. Y lo usó de los 80 a los 120 años. Haz así, mira. O sea, pues a los 80 ya la gente se retira, ya la gente pues ya vivió una larga vida, y pues ya que la demás gente, sus hijos, sus nietos lo atiendan. Y Dios le dice a Moisés: apenas estás listo. Tú crees que estás cansado, pero apenas va a iniciar tu ministerio. Dios no tiene problemas con la edad. Él resuelve la juventud o resuelve la edad mayor, siempre y cuando haya disposición en el corazón. Dale un aplauso a Dios. La mayoría de nosotros no somos conscientes de los recursos con los cuales contamos. Cuando nos detenemos a pensar en lo que somos y lo que tenemos, nos preocupamos por no ser lo que otros son o por no tener lo que otros tienen. En lugar de entender que si Dios tiene un plan, diga, si Dios tiene un plan, lo va a ejecutar con lo que soy y lo que tengo. Dígalo. Nos lamentamos por no ser otras personas y no tener lo que otros tienen. Pero Dios tiene un plan con quién eres y lo que Él hasta ahorita te ha permitido tener o te ha dado. Hay una tendencia común en casi todos los seres humanos de admirar lo que otros poseen y menospreciar lo que uno tiene. Nos gusta admirar los talentos sobrenaturales de personas famosas, muy dotadas, con dones, con habilidades, olvidando que el mundo le debe más a la gente catalogada como común y corriente que los grandes genios. Desgraciadamente creemos que por no poseer algo que es espectacular no valemos mucho. Lo repito, desgraciadamente creemos que porque no obtenemos algo que sea muy espectacular no valemos mucho. Ese fue el problema de Moisés cuando Dios le hizo la pregunta: ¿qué es eso que tienes en tu? Y Moisés respondió con indiferencia: pues una vara. Es con la que hago mi trabajo. La vara larga, el cayado, sirve para apoyarse. El terreno donde Moisés tenía las ovejas y en general esa orografía de Israel, lo que ocuparía Israel y Madián, hay muchos cerros, hay muchas piedras, no había caminos ni empedrados. Los romanos hicieron algunos, pero pues había veredas, había muchos derrumbes, había lluvias torrenciales. Entonces el cayado le ayudaba a apoyarse y a caminar con seguridad. Y la vara era también un instrumento de ataque o de defensa contra las fieras o contra una oveja que se separaba del camino y ¡bala! ¡Zum! Le pegaba un varazo. Cabo amortiguaba la lanita, aleluya. Y la oveja decía: métete al camino, métete al camino. Cuando Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Moisés solo tiene la vara de un pastor, pero ese sería el único instrumento que Moisés usaría para vencer a la potencia mundial más grande de su tiempo. Moisés venció a Egipto, o Dios, usando a Moisés, venció a Egipto solo con una, aunque usted no lo crea. Dale un fuerte aplauso a Dios. Una simple vara. Tal vez Moisés hubiera querido decir: tengo un cetro, el cetro de Egipto, un mini cetro.
hablando de que podría ser rey, pero no tenía un cetro. ¿Qué tenía? Vamos fuerte. ¿Qué tenía? Tal vez Moisés quería decir, es una espada. La espada habla de alguien que es un guerrero, que es alguien que pelea, un valiente, pero no tenía una espada de guerrero. ¿Qué tenía? Tal vez hubiera querido decir, tengo un arco con una flecha. Un arco y una flecha habla de un cazador, de alguien que sale, que se expone, que se aventura, que caza y que trae la presa cazada, pero no tiene un arco y una flecha. ¿Qué tiene? No te escucho. ¿Qué tiene? Lo que tú tienes ahora es lo que Dios va a usar para cumplir su propósito en su vida. Ya tienes lo que Dios planeó que tuvieras y ahora tienes que descubrirlo, desarrollarlo y ponerlo en sus manos. Vamos, que alguien aquí le dé un aplauso a Dios. No necesitas cambiarte el apellido, ni ser otra persona, ni haber pensado en hubieras nacido en el palacio de Buckingham. Ahí están los que son príncipes, el príncipe Harry y los se salen de la línea sucesoria. Todo el mundo quiere ser príncipe o princesa y estos que son se salen de ahí. Tú ya tienes, escúchame bien, ya tienes lo que Dios va a usar para hacerte a ti la persona especial que Él quiere usar en el destino que Él ha puesto sobre tu vida. Ya lo tienes. Ya, pero mira la cara, tienes la cara de que yo no creo, tienes la cara de, ¿sabe usted? Yo me apellido Pérez. Bueno, si está un poco complicado, si te apellidas Pérez, aquí todo el mundo se apellida Garza, pero bueno, Pérez, si tú vas al diccionario, bueno, ya no al del teléfono, ¿cómo se llama? Directorio telefónico, o buscas en internet quién se apellida Pérez. Pérez es uno de los 3 apellidos más comunes en México. De hecho, la Biblia dice que Adán, el de la Biblia, se apellidaba Pérez. Era Adán Pérez, si no sabías. Le dijo Dios, de los frutos de los árboles del huerto puedes comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, Pérez serás. Y comió y Pérez fue. Pérez se hizo. Adán y Eva Pérez. Pero muchos de nosotros menospreciamos lo que ya tenemos, o tal vez no hemos descubierto lo que Dios nos ha dado, o creemos que porque no es tan espectacular como lo que vemos en otros, no podremos lograr grandes cosas. Esta historia de Moisés y la vara, ¿de quién? De la pregunta que Dios le hace a Moisés, ¿qué tienes en la? Ha cambiado mi vida desde hace 30 años. Ha cambiado mi vida. A mí me pasó lo que voy a describir. Digan conmigo, Padre, aquí está mi corazón. Háblame y cámbiame. Cumple tu propósito en mi vida y que tu palabra la uses para impulsarme a quien tú quieres que yo sea, a quien tú has planeado en quien yo me convierta. Háblame en el nombre de Jesús. Yo estoy listo. Oiré tu palabra, la quiero entender y aplicar en mi vida. De una vez toque el vecino y dígale, también cámbialo a él. Le urge un cambio. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Primer verdad que comparto con ustedes. Primer verdad. La mayoría de nosotros no es consciente de lo que es y lo que puede. La mayoría de nosotros no es consciente de lo que es y lo que tiene o puede lograr con lo que tiene. Todos tenemos talentos de los cuales no nos hemos percatado que ya están en nosotros. Pero si entramos en contacto con un ambiente o personas propicias, descubriremos esos talentos. Ya te los dio Dios. Mucho de lo que nosotros somos y seremos está escondido dentro de nosotros, listo para que se revele y lo apliquemos y empecemos a decir, wow, yo también tengo algo único, algo especial.
La historia de la humanidad está llena de estas verdades y la palabra de Dios también. De Ricardo Wagner, el gran compositor y poeta alemán, dice su biografía que Wagner no sabía nada de la inclinación que él tenía a la música. Él no sabía que le iba a gustar la música, ni que se iba a convertir en uno de los 10 músicos más importantes de todos los tiempos de la raza humana. Dice la biografía de Wagner que él iba caminando en una de las calles de Dresden, Alemania, donde él vivía. Y de pronto, al pasar por una calle de un cuarto, de una sala, de una propiedad que era una sala de conciertos, la música que se estaba tocando dentro de esa sala de conciertos se oía hasta la calle, aunque no había sonido y todo eso. Y dice la historia que él se quedó paralizado en la puerta de ese edificio, que era una sala de conciertos, escuchando la música que salía de ahí. Se estaba tocando una de las sinfonías de Beethoven. Se dice en la biografía de Wagner que él quedó altamente impresionado por esa experiencia. Regresó a su casa, se recluyó en su cuarto por varias semanas. Solo le tocaban para darle el alimento y recogerlo. Y cuando abrió la puerta y salió de su habitación, dijo: voy a ser músico. Y se convirtió en uno de los 10 músicos más prominentes de la historia humana. Él no sabía nada, nadita de que quería ser músico, hasta que pasando por ese lugar entró en contacto con algo que le despertó, le removió algo en su interior para que él saliera de esa reclusión que tuvo por varias semanas a decir: voy a ser músico. Amado Nervo, premio Nobel de literatura, confiesa en sus escritos la influencia que tuvo otro escritor llamado Kempis. Amado Nervo escribe: él, hace muchos años que busco el yermo, ha muchos años que vivo triste, ha muchos años que estoy enfermo, y es por el libro que tú escribiste. Estas frases, estas líneas se refieren a Amado Nervo diciéndole a Kempis que lo afectó. Cuando Amado Nervo leyó a Kempis, se manifestó en él el deseo de hablar, de escribir y componer. Un joven anónimo, un italiano común llamado Correggio, contempló el cuadro del gran maestro Rafael. Y cuando él observa el cuadro en aquel tiempo, en el Renacimiento, del pintor Rafael y escultor, él dijo: también yo soy pintor. Correggio no había pintado nada, nunca en su vida. Pero cuando él ve el cuadro majestuoso de Rafael, lo que estaba escondido dentro de él afloró, surgió con fuerza y poder. De Demóstenes, el padre de la elocuencia y la oratoria, se dice que él sintió arder en su pecho la pasión por hablar y declamar y hablar en público cuando escuchó los discursos de Calístrato. Él lo escuchó a Calístrato hablando en la urbe griega en el tiempo que él vivía, y Demóstenes jamás había pensado que siendo tartamudo podía llegar a ser uno de los mejores oradores que la Grecia antigua tuvo, y logró ser el más destacado de su época. Todos estos personajes, históricamente, y muchos más, aquí tengo otros 6 más, lograron descubrir lo que estaba dentro de ellos, de lo cual no se habían percatado cuando entraron en contacto con alguien o con un ambiente que los movió a descubrir lo que tenían dentro. En el libro de los Jueces, capítulo 6, la Biblia narra que un muchacho llamado Gedeón, ¿cómo se llama?
está escondiendo la cosecha porque de año en año vienen unas naciones enemigas o ejércitos enemigos a robar lo que los israelitas están cosechando. No vienen a robarlo cuando siembran, no lo vienen a robar cuando está en proceso de madurar, sino justamente cuando ellos ya han sembrado, cultivado, regado, atendido el cultivo y lo están cosechando, vienen y les roban la cosecha. Y Gedeón está guardando la cosecha en un lagar, está guardando el trigo en un lagar, cuando en un lagar lo que se guardan son las uvas o se hace el vino. Pero no es mi momento, no es el tiempo para yo comentar esa verdad, pero dice la Biblia que se le aparece un ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente. Pero en ese momento, literal, en ese momento, Gedeón no está siendo valiente, él no está enfrentando a los ejércitos enemigos, sino se está escondiendo. Pero Dios tiene la cualidad de hablarte como producto terminado. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Y no en la condición en la que Él te habla o se te manifiesta. Por eso muchas personas que han entrado en contacto con Dios, o personas a las que Dios les ha dado palabra en la Biblia, en un mensaje, un profeta, una visión, personas que buscan a Dios y que Dios les revela que tiene un propósito para sus vidas, que Dios les revela que ¿qué? Dios habla de ti como si fueras un gran campeón. Y tú dices: pero como que se equivocó Dios, ¿verdad? Conmigo. Estará hablando de alguien más y buscas: no me apellido Witt, no me apellido, no sé, ¿verdad? Garza, bueno, a lo mejor sí aquí porque hay muchos, pero no me apellido del Castillo, aleluya. No me apellido Motesi, no me apellido, no sé a quién tú admires, ¿verdad? Tú dices: no, pero Dios te está hablando en base a lo que te vas a convertir cuando Él esté actuando y obrando en ti y a través de ti. Dale un aplauso a Dios. Dios le dice a Gedeón en su primer encuentro: varón esforzado y valiente. Pero él no está en una conducta valiente, pero llega a ser uno que comanda un ejército del pueblo de Israel que se le reduce a 300 soldados. Lo recuerdas, es Jueces capítulo 7. El capítulo 6 es donde Dios le habla, y el capítulo 7 dice que él con 300 hombres enfrenta un ejército de 135,000 enemigos. La diferencia es 451. Por cada soldado de Gedeón, la alianza de 3 países que viene contra él es de 451. Un soldado de Gedeón, 450 soldados enemigos, y el Gedeón se avienta el tiro. Valor, valiente. Dios le había dicho: varón esforzado, Él te ve, Él te contempla y Él te habla como tú vas a lograr ser si te permites que Él trabaje en ti y cumpla su propósito en ti. Vamos, dale un aplauso a Dios. Vamos, dáselo fuerte. Tienes que entrar en contacto. Tienes que entrar en contacto con un ambiente adecuado. ¿Con un qué? Y las personas adecuadas. La mejor persona con la que tú puedes entrar en contacto es con Dios. No con el Dios de tus padres, sino con tu Dios. Algunos de ustedes han nacido en familias cristianas. Quiero ver la mano de los que nacieron ya en familias cristianas. Levanten la mano los hijos de padres cristianos y que no te preguntaron si querías venir, te trajeron. Y pues dices tú: pues ahí voy porque pues mis papás me enseñaron. Ahora, tú que naciste en un hogar cristiano, tienes una deferencia de Dios. Mi esposa nació en un hogar cristiano, pero yo no. Ella a los 9 años jugaba a encontrar versículos de la Biblia. Se llama esgrima bíblico. No me preguntes a qué jugaba yo a los 9 años. Si a mí me sacó Dios de la mugre y a ella de la mugre religiosa de las bancas de la iglesia. Aleluya. Pero muchas veces tú crees en el Dios de tus padres, pero ese Dios de tus padres se debe convertir en tu Dios. ¿Me repites lo que dije? No te escuché, nomás escucho este sector muy participativo, pero acá no hablan. Vengan aquí, yo te voy a orar por ustedes, sacarles esos demonios de mudez. Voy a imponer las manos hasta que digan: ¡ay, pastor! Ya, entonces ya habló. A ver, repita lo que dije. El Dios de mis padres debe ser mi Dios. Dígalo.
Una cosa es que tus padres crean en Dios, te hayan enseñado a creer en Jesucristo, y otra cosa es que tú te encuentres con Él y sí, el Dios de tus padres se convierta ahora en tu Dios, porque tú escogiste, tú tuviste un encuentro con Él y Él te habló a ti. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Entrar en contacto con Dios. El ambiente de la presencia de Dios es el mejor lugar donde puedes descubrir lo que ya está escondido dentro de ti. Créeme, por favor, yo tenía 17 años cuando vine a Cristo. ¿A poco crees que así de grandote ya llegué y canoso? Era un chavo como tú. A los 17 años me entregué a Cristo. Por eso tengo la autoridad, después de 40 años y 18, entre los 17 y los 18, de decirte que en tu juventud puedes caminar con Dios. Toda mi juventud caminé con Dios hasta que me casé con esta muchacha que está aquí, que es mi esposa. Y luego juntos, casados, jóvenes, servimos a Dios y ahora ya tenemos una nieta y vamos a seguir sirviendo a Dios, si Dios nos lo permite, hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Tienes que decirle: Señor, quiero descubrir lo que ya pusiste en mí. ¿Cómo? No necesitas pensar en ser otra persona, porque Dios no te hizo otra persona, te hizo tú mismo. Cuando tú descubras lo que tú tienes, que Dios te dio, porque a Dios a todos nos dio talentos y dones, a todos. Lo que pasa es que no los has descubierto. Tal vez, o las personas que te rodearon te dijeron: no sirves para nada, no sirves, o sea, no sé, cada quien tiene su historia, ¿verdad? Entonces no te ayudaron tus padres, los que te criaron, no te ayudaron a decir: qué buena onda, yo también tengo algo bueno. Y crees que no, te comparas con otros, cuando ya tienes con lo que vas a sacudir, como Moisés, a Egipto, a tu Egipto contemporáneo. Dale un aplauso a Dios. Ya lo tienes. Número 2. La mayoría de nosotros decimos que porque nuestros recursos son muy insignificantes, no podemos hacer nada especial. La mayoría de nosotros creemos que porque nuestros recursos, así pensamos, son muy insignificantes, no podremos hacer nada especial o trascendente. Pero cuán equivocado es este razonamiento, porque son los pequeños recursos, cuando son bien usados y puestos en las manos de Dios, que logran grandes cosas. Diga: los pequeños recursos, pues voy a pedirles a todo este sector que es el que esté chido, digan: los pequeños recursos puestos en las manos de Dios logran grandes cosas. Un hot dog gratis a todos ustedes. ¡Ay, Padre! Respáldame, Paco, respáldame. ¿Cuán equivocados estamos al pensar que porque lo que tenemos parece insignificante no logrará nada? La Biblia está llena de estos ejemplos. Dios se valió de la quijada de un asno en aquel personaje que les iba yo a compartir, llamado Sansón, para matar a más de 1000 filisteos. Sansón lo atacan los filisteos, voltea a buscar un arma y lo que tiene ahí son los huesos blanqueando de un burro. Agarra la quijada y con la quijada del burro mata a 1000 filisteos. Y si Dios a través de Sansón con la quijada de un burro puede matar 1000 filisteos, ¿qué no hará Dios con el burro completo? Dile a tu vecino: Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. David se valió de una honda. Aleluya, fue el primero en agarrar la honda. Y una piedra pequeña, haz así. El pastor Paco ha ido a Israel y va a ir tal vez a ese valle donde dicen los historiadores que en una pequeña colina estaba el ejército filisteo y en otra pequeña colina el ejército de Israel. Y por ahí no se mete a partir el valle, pero de forma lateral pasa un pequeño río. Y el guía, cuando Angélica y yo fuimos a Israel hace algunos años, nos dijo: este es el río que pasa por el valle, y nos leyó la porción de la escritura donde estaba el ejército filisteo y el ejército de Israel, y Goliat bajaba a la mitad del valle a retar que le dieran un campeón, un soldado israelita que peleara contra él. Y ahí hay un río y las piedras son pequeñas. Yo me traje 4, las vendo a $1000 cada una. No es cierto. Él agarró una piedra pequeña que pudieran ponerla en esa como resortera judía llamada la honda,
Y empezó, soltó una de las puntas de la onda y la piedra salió hecha la raya. El filisteo venía confiado con una super armadura, un tipo de casi 400 kilos y 2 metros 86 centímetros de alto. Tenía una armadura de pies a cabeza, iba a decir de pies a cabeza, pero es al revés, de pies a cabeza. Solo tenía una ranura aquí a la altura de los ojos, abierta su casco para ver. ¿Dónde crees que fue a dar la piedra? En la pequeña ranura que tenía para ver. Y uno dice, wow, el David sí que tenía buen tino, aleluya. Yo creo que preparaba, él así entrenaba con latas de Coca-Cola Light, 7-Up, mientras cuidaba las ovejas, cartones de leche Lala, algo así. Cuando él soltó la piedra, dice la Biblia que él corrió. Cuando el filisteo se echó a andar con su armadura y su lanza y su espada para matar a David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla y mientras iba corriendo, zum, zum, él lo hacía, él usaba la onda y la piedra para cuidar a sus ovejas cuando un león o un oso las atacaba o un ladrón, y soltó la punta de la onda y la piedra salió. Si tú enfrentas aquello que tienes temor de enfrentar, el Dios en el que tú confías va a guiar la piedra que tú vas a lanzar. No me escuchaste. Porque uno tiende a pensar, súper buena puntería. Más bien Dios que tiene puntería y no sabe fallar. David le creyó a Dios, lanzó la piedra. Yo creo que él era atinado, pero ¿quién iba a hacer que esa piedrecilla se le encajara en la frente al gigantón? Diga Dios. Diga, lo único que Dios espera es que yo lance la piedra. Diga, si yo lanzo la piedra, Él va a guiar mi piedra. Y si Dios guía mi piedra no puede fallar. Dale un aplauso a Dios. Tu piedra no va a fallar. La Biblia relata en primer libro de Samuel 17, no lo voy a leer, que David venció al gigante sin tener una espada en su mano. El tipo parecía tanque blindado. Y David no tenía una espada. Lo noqueó con una piedra, no lo mató, lo desmayó. Y luego agarrando la propia espada de Goliat. ¿Cuál espada? Le cortó la cabeza. Ni espada traía el brother. Hey David, ¿con qué vas a matar al Goliat? Ni modo que con la piedra, porque luego a los niños, hay que ustedes ministran con una piedra pequeña. David, no hagan ese canto, es antibíblico, es una herejía. David no mató a Goliat con una piedra pequeña, lo desmayó, lo mató con una espada que él no traía. Ahora sí que usó el arma del enemigo para chutárselo y cortarle la cabeza. Porque lo que el enemigo ha querido usar para dañarte y destruirte, Dios te lo va a dar a ti en tu mano para que tú le cortes la cabeza a lo que te quiso dañar a ti y a tu familia. Te va a dar el arma de tu enemigo en tu mano. Te lo explico. Si sales de la droga, si sales de la pornografía, si sales de un matrimonio de divorcio de tus padres, todo traumado, todo así que te tiembla el ojo, le está temblando al de al lado, vele el ojo, le está temblando. Tiene ese tic así. El arma con la que el diablo te quiso dañar a ti y a los tuyos, Dios te la quiere dar para que con esa arma le cortes la cabeza a los gigantes que han venido a atacarte a ti y a otros. ¿Pero qué se necesitó para vencer a Goliat? Una piedra. Para abrir en dos las aguas del río Jordán, lo que Dios usó fue el manto de Elías en manos de Eliseo. Vamos a echarle ganas a hacer un Paco Rabanne o un Versace, como el que Jesús tenía. Jesús traía una túnica tan valiosa que cuando él muere, los soldados rompen las ropas o las túnicas de los prisioneros y se reparten la tela para hacer alguna pieza más pequeña de la tela del prisionero, cuando esta es valiosa. Pero cuando vieron a Jesús y le quitan la túnica, es tan valiosa
que mejor echan suertes para que uno la gane y no la parten. Jesús traía una túnica, pero de calidad, brother, de calidad. Cuando Elías es tomado y llevado al cielo, cae el manto de Eliseo, lo agarra el manto de Elías, lo agarra Eliseo, golpea con el manto de Elías las aguas del Jordán y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas del Jordán se abren para alimentar a 5,000 hombres, según Juan capítulo 6 y otros pasajes en los evangelios que hablan de la multiplicación de los panes y los. Dios se valió de 5 tortas de pescado, 5 tortas, 5 panes y 2 peces, que un muchachito ahí los traía y los apóstoles le dijeron: vénganos tu reino, el Señor lo necesita. 5 panes, dice un evangelio, alimentó a 5,000 hombres. Otro evangelio dice: sin contar mujeres ni niños. Y uno pregunta: ¿y por qué no contaron mujeres y niños? ¿Por qué solo los varones? Son los más tragones, son los que se van a acabar los hot dogs. Así que date prisa, porque aquí los varones se los chutan de a 2 y de a 3. Entonces se contaban mujeres, dice el evangelio, contaban solo hombres, sin mujeres ni niños. Y si es como aquí en la congregación de la fe, que por cada hombre hay 4 mujeres, un mariachi y un indeciso, por lo menos la multitud era de 20,000. Por lo menos 5 tortas, digo, aunque las hagas micro delgadas, pues no alcanzan ni a 500. Dice la Biblia: todos comieron y se saciaron. ¿Hay más? Órale. ¿Hay más pescados? ¿Hay más panes? Échale. Y se recogió de lo que sobró 12 cestas llenas, con solo 5 panes y 2 pescados. Dale un fuerte aplauso a Dios. Es mentira que tú percibes que lo que tienes es muy pequeño y no alcanza para hacer grandes cosas. Lo que necesitas es ponerlo en las manos de Dios. ¿Qué dije? Es en la simplicidad, en la sencillez, donde radican las grandes cosas. El alfabeto en castellano tiene 29 letras. 29 letras. ¿Te has detenido a pensar lo que se puede hacer con 29 letras? Un artículo, un libro, una enciclopedia, todo lo que está en una biblioteca en español es la combinación de 29 letras. No hay más que 7 notas en la escala musical y 5 medias notas, 12 notas en total. Pero ¿cuánta música se puede sacar de la combinación de 12 notas? En los números que usamos, los llamados arábigos, solo hay 10 cifras, del 0 al 9. 10 números, 0 y 9. ¿Cuántos millones de cifras se pueden hacer con la combinación de estos 10 números? Así es con nuestras vidas. Cuando descubres un recurso, un talento, una habilidad, por pequeña que tú la consideres, se pueden lograr cosas inimaginables cuando la pones en manos de Dios. ¿Puede venir alguien al teclado? A mí, Felipe del Castillo, que a veces me dicen del Castigo, ¡ay, jole! Me pasó eso. Yo vengo de una familia donde cuando me entrego a Cristo, mis papás se están divorciando. No se divorciaron, pero uno de mis papás firmó el divorcio. En ese periodo, mi papá, que teníamos un negocio propio, una empresa de agricultura propia muy prestigiosa, porque mi abuelo y mi bisabuelo la habían trabajado. Mi papá era la 4ª generación, bueno, su tatarabuelo, bisabuelo y papá, su bisabuelo, su abuelo y su papá la habían trabajado. Mi papá era la 4ª generación y yo la 5ª que mantenían esa empresa. Era una empresa muy grande y muy acaudalada. Mi papá quebró, tuvo que vender uno de los ranchos de 250 hectáreas que teníamos en León para enfrentar la quiebra. Ese es el periodo en el que yo conozco al Señor. Mis papás se están divorciando, estamos en una quiebra económica y mi papá me pide que yo salga de la universidad. Estoy en el primer año de universidad para apoyarle, ya que perdió el rancho más grande que teníamos y entró en una quiebra. Y me dijo a mí: tú eres el mayor, yo soy el mayor de 3 hermanos, vente 5 años conmigo.
solo trabaja conmigo 5 años, ayúdame a cuidar las propiedades, el negocio, y luego tú regresas y estudias lo que quieras, y si ya no quieres estudiar, contrata a todos los compañeros que tú quieras. Tus compañeros van a estudiar, van a terminar su carrera, pero tú vas a ganar tanto dinero. Fíjese mi papá cómo era bueno para lavar el coco, que tú vas a poder contratar a todos tus compañeros. Y yo me salgo de mi universidad, del primero de universidad, con una inseguridad si realmente vamos a tener éxito o no. Fue en esa decisión, en esa crisis, dígalo, que conocí a Jesús. Mi compañero de trabajo era cristiano y me compartió de Jesús durante 1 año. Yo recuerdo que cuando por fin le dije a mi papá que sí y me salí de la universidad, estaba en el primer año, en el primer semestre, yo me fui llorando 2 cuadras, solo. Nadie me estaba viendo, bueno, espero que no me estaban viendo, yo estaba como disimulando. Me fui llorando 2 cuadras a tomar el camión, creyendo que había arruinado mi vida por salirme de estudiar y ponerme a trabajar con él. Yo no sabía que Dios tenía un plan. Y es que a veces los planes de Dios surgen en los momentos más críticos. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? A veces las bendiciones más grandes están envueltas en un papel muy extraño, como que no es apreciado. En una temporada de Navidad nosotros nos reunimos con mis hermanos. Yo tengo un hermano menor, una hermana menor, soy el mayor. Y a veces una Navidad están con nosotros, otra Navidad no, porque cada quien va con los familiares o parientes de su esposo o su esposa. Y mis hermanos, tengo un hermano menor, mi único hermano menor, ¿verdad? La otra es hermana, que esa Navidad nos dio regalos de intercambio y todo con papel periódico. Y pues cuando tú ves que algo está envuelto pues no esperas una gran cosa. Si no le echaron ganas ni para envolver el regalo, no sé qué haya, pero ese año nos dieron los mejores regalos. Ellos lo hicieron adrede. Los mejores regalos estaban envueltos en papel periódico. Y Dios es especialista en sorprenderte en los tiempos más complicados de tu vida. Tiene Él preparadas las mejores sorpresas para ti. Dale un fuerte aplauso a Dios. A causa de toda esta historia que yo les platiqué, yo estaba traumado, acomplejado, era tímido e introvertido. Cuando yo le digo hoy a las personas, y aquí está Angélica para testificarlo, cuando yo llego a la congregación que es en la casa de ella, la congregación en la que yo me empecé a reunir en un grupo de célula, puede llamarse así, una casa, y me casé con la hija del pastor. ¡Ay, híjole! Ustedes no lo entienden, se necesita otro nivel de fe para entender eso. Me casé con la hija de mi pastor. Ella sabía que yo no hablaba. Parecía que yo llegaba, saludaba. Fui educado por mis papás a ser educado, decir buenos días, buenas tardes. Llegaba, saludaba y me quedaba callado toda la reunión hasta el final. En ese tiempo la reunión duraba 4 horas. El domingo, 4 horas. Y yo me sorprendía porque yo venía de misa. Yo iba a misa de 8. Acababa la misa a las 8:30, me iba a mi casa a desayunar para no llegar con la panza vacía. Desayunaba rápido y agarraba el camión que hacía 40 minutos a una esquina, a una cuadra, 2 cuadras de su casa. Y ya llegaba yo, porque yo sabía que se chutaban 4 horas. Y lo asombroso era que el tiempo se me iba como agua. Yo no aguantaba los 25 o 28 minutos de misa, pero aguantaba con alegría las 4 horas acá. Sería masoquismo. Es que acá estaba Dios. Y se me iba así el tiempo. Yo no hablaba con nadie, ahí está ella. Se acababa la reunión, bueno, a veces daban café y galletitas, pues me quedaba, pues o sea, si no hablaba, pero comía, ¿verdad? ¿Qué tal comía? Yo nunca tuve novia, jamás. Yo tenía miedo de decirle a una chica que fuera mi novia, porque si me decía que... y no lo resistía, pues para no sufrir, pues nunca le decía a nadie nada. Hubo 2, 3 chicas por ahí que me echaron el ojo, ellas a mí. Luego me enteré. Y yo no me atreví por mi temor, mi inseguridad, mis traumas, mis complejos. Pero yo no era así. Dios se había puesto algo en mí que yo ni sabía que tenía. Yo una vez vine a Monterrey a un congreso de jóvenes.
Era el Congreso Nacional de la iglesia donde sus papás de mi esposa y bueno, en ese tiempo yo estaba ahí, la iglesia del Santo Evangelio Cuadrangular, aleluya, más conocida como del Home Run, gloria a Dios, que está aquí en Monterrey, en Cananea 444, el templo principal, Dios es amor. Y pues yo tenía poco en el Señor, 2, 3 años, y yo estaba bien hambriento y me llegaba temprano para sentarme al principio en las primeras filas, ¿verdad? Porque los que se sientan atrás algo esconden. Bueno, esa es otra enseñanza. Me quedaba en el frente y el que estaba dirigiendo todos los días, eran 5 días de congreso, 5 días, me decía: a ver, tú, güerito, hacíamos un devocional con los jóvenes, tú vas a dirigir el devocional de tal día. Y pues yo me sentí honrado, ¿verdad? Era una multitud como de 110 jóvenes. Yo traía 18 desde León. Yo era el líder de 18. Yo tomé el grupo cuando eran 7, ya lo había duplicado, aleluya. Y llegó el día en que me tocó a mí dirigir el devocional, 40 minutos al inicio del día con el grupo de jóvenes, las damas, los hombres, los jóvenes. Y yo me paro y está el grupo de jóvenes. Yo preparé toda la noche unos versículos, no sé, algunos cantos que solicitaría, y empiezo. Se me fue la voz por este pescadito que se me hace aquí. Me dio pánico escénico. Ahí está Angélica, y como estaba sentada ella ahí al lado, vino y me ayudó. No éramos nada, pero vino y me ayudó. Algo tenía Dios ya. Ahora sí que salvó el nombre de la congregación, ¿verdad? Yo muy así, yo no me gustaba hablar en público, tenía miedo, era introvertido, callado, estaba traumado, acomplejado. Pero entré en contacto con Dios y el ambiente de la presencia. Fui lleno del Espíritu Santo y como que un río brotó de dentro. Y estas pesadas losas, como una piedra de 3 toneladas, una sobre otra, que eran las cosas que había vivido en mi casa, por lo cual estaba traumado, acomplejado, introvertido, como tú comprenderás, se movieron por ese brote del río del Espíritu. Yo no sabía, te doy mi palabra, que yo tenía la habilidad de hablar en público. No sabía. No sabía que podía expresar cosas de Dios o verdades de Dios que pueden sacudir a las personas. He estado en la Cámara de Diputados y de Senadores. He estado frente a 5 o 6 gobernadores. Me ponen a los alcaldes, a los diputados, y yo digo: pues ¿por qué me los ponen a mí? Tú háblales, Felipe. Y les digo: miren, por 5 razones no los toman ustedes. Y Dios me ha dado la habilidad, la gracia que yo no sabía que tenía, de hablar en público, ante un grupo pequeño, ante multitudes. Un día me habló Chris Richards. Estaba haciendo una gira de hombres como las que él acostumbra hacer, y la quería hacer en el Zócalo de la Ciudad de México, y quería convocar 100,000 hombres de todo el país. No llegaron 100,000, llegaron 80,000 en el Zócalo de la Ciudad de México. Y me dijo: Felipe, he estado pensando y orando, y tú eres el más gritón que conozco. Bueno, no me dijo eso, pero me dijo: queremos que tú presidas, seas el maestro de ceremonias de todo el evento. Si yo soy tímido, soy recatadón, ¿se me nota? ¿Cómo quieres que sea el maestro de ceremonias? Había 80,000 hombres en el Zócalo de la Ciudad de México. Y cuando empieza el evento, pues me dice: Cris, ándale, ábrelo. Y empieza a abrir con una oración. Tú le vas, y me dio el programa: le das lugar a este músico, este pastor, este músico, este pastor. Y mi labor era presentarlo y hacer un interludio entre cada actividad. Pero cuando yo empiezo, que ponen a volar las campanas de catedral, brother. El capellán de catedral, no sé, el de Catedral Metrópolis de la Ciudad de México, la que se está hundiendo, la pusieron a tocar las campanas. Y pues querían opacar, aunque teníamos un sonidón, pero pues las campanas contra el sonido. Y me dice, yo le digo a Cris: las campanas. Dice: haz algo. Así me dice el tipo: haz algo.
¿Qué quieres? ¿Bailo? ¿Qué hago? Pero soy de Guanajuato. ¿De dónde soy? Yo te lo prometo delante de Dios. Ahí en el momento dije sí. Hace casi 200 años comenzaron a tocar, replicar las campanas en Dolores Hidalgo, Guanajuato, hablando de una independencia para esta nación. Hoy todos los hombres que estamos aquí estamos escuchando ese campanear, ese redoblar de las campanas que anuncian una libertad. Todos los hombres. Y ya el capellán ya no quiso tocar las campanas. Y me dicen mis amigos, ¿cómo dijiste eso? ¿Y yo qué dije? Pues no sé. Y modo que digan, no, yo lo traía escrito acá en un acordeón, plan A, plan B, escenario 1, 2, 3. No, hombre. Se me ocurren cosas en momentos críticos, pero yo no sabía que yo tenía esa habilidad. Aprendí a saber que Dios me lo había dado, que no es mío. Diga, no es mío, es Dios. Dios me lo dio. Diga, Dios me lo dio. Y a ponerlo en manos de Dios. Claro, he refinado o he mejorado lo que he descubierto. Lo he descubierto, lo he puesto en manos de Dios. Y termino con la tercera verdad, porque les dije que eran 3. Aunque ya se me acabó el tiempo, Isaí, ¿qué hago? Ya oro y me voy, o le doy la tercera. Nomás la tercera. La mayoría de nosotros no logra grandes cosas porque una vez que descubre lo que tiene, que no sabía que tiene, y se atreve a ponerlo en las manos de, aunque sea pequeño, Dios lo puede usar. No desarrollamos plenamente lo que descubrimos que Dios nos ha dado. Yo les platiqué que dejé mi universidad. Mi papá me llamó para trabajar. Ya les platiqué de que iba llorando en esas 2 cuadras, y yo me sentí que no llegaría al potencial por mi falta de mi profesión. Dios me llamó a pastorear junto con mi suegro, a servirle. Yo le dije que Dios me estaba llamando. Él oró y dijo, sí, Dios te está llamando. Me casé con Angélica para servir juntos al Señor, y no alcancé a estudiar la universidad. Pero cuando empecé a servir a Dios al frente de Trigo y Miel, como a los 6 años, estudié una licenciatura en teología y la terminé. Estudié una maestría en estudios bíblicos y la terminé. Y hace 3 años nos acaban de bendecir, honrar una universidad con un doctorado. Tengo una licenciatura, una maestría, un doctorado, y mucho de mi tiempo, bueno, parte de mi tiempo lo uso estudiando la Biblia. Una vez que descubres lo que tienes y lo pones en las manos de, tienes que madurar, hacer crecer, desarrollar lo que Dios te ha dado. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dios puede hacer su obra sin nosotros, pero Él espera hacer su obra en la tierra por medio de nosotros, para que al usar nuestras vidas, nuestros talentos, habilidades y capacidades que Él nos dio se desarrollen. Todos tenemos esta tendencia de admirar preferentemente las cosas que se han desarrollado plenamente que las que no se han desarrollado. Lo explico. Nosotros tendemos a tomar una fruta de un árbol hasta que está bien y mordemos la fruta. Si tomamos una fruta que no está muy madura y la mordemos, cursera, diarrea nos va a dar. Una flor no prodiga sus colores, sus fragancias, hasta que está totalmente abierta. Un cuadro que un renombrado pintor o un pintor pinta no se puede apreciar hasta que él le da la última pincelada. Una canción no está terminada hasta que se ha escrito la última nota, y un poema está incompleto hasta que se escribe la última línea del último verso. Y así nos pasa a todos nosotros. Cuando venimos a Cristo, entramos en un ambiente correcto, encontramos la persona del Espíritu Santo, la relación con Jesús, y empezamos a darnos cuenta que aunque aquellos famosos o muy importantes personajes que admiramos tienen cosas de Dios, tú también
también las tienes. Tú crees que es muy pequeña, que es muy insignificante, pero ya descubres que tienes algo y hay que ponerlo en las manos de Dios. Elvis Presley cantaba en el coro de la iglesia de su tío y dirigía la alabanza. 1, 2, 3. Ay, jole, Elvis Presley, el rey del rock, que le hacía así. Yo no sé qué efecto tenía, y las chavas como mozas. No sé si has visto los videos, y sin la unción caían, porque movía la cadera. Él cantaba en la iglesia de su tío. Hay un EP, un LP, un disco de acetato con las canciones cristianas de Elvis Presley en el inicio del don que él descubrió que él tenía. Hay que ponerlo en las manos de y desarrollarlo. Si no lo pones en manos de Dios, alguien te va a descubrir el don. Si hay alguna persona ahí vivona, va a decir: ay, tú eres bueno para esto, y lo va a querer explotar para otra cosa. O tú lo vas a descubrir y lo vas a querer explotar para ti, cuando hay que reconocer que todo don, toda dádiva, todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces. Dios nos da los dones para que de ellos comamos, de ellos vivamos, con ellos destaquemos, pero con ellos le glorifiquemos. He estado predicando en 38 diferentes países en 4 continentes. Solo no he estado en Australia y Nueva Zelanda, en la Oceanía, y no es mi afán ir, pero he estado en muchos lugares, hasta en China, en la India, en Japón, en Mongolia con los mongolitos. No sé cómo decirles, son mongolitos, ¿no? Donde se comen los caballos. Y para honrar al predicador del domingo, le dan la cabeza del caballo. Ay, Dios guarde la hora. Pastor, ¿se va a quedar a comer con nosotros? Dije: ¿qué hay? Caballo. ¿Ya qué sabe? No, pero a usted le vamos a dar la cabeza. No, vamos a un restaurante. Dije: vamos a un restaurante. Tenían la cabeza del caballo. Mongolia, la capital se llama Ulan Bator. Se necesitan 3 días para regresar de Mongolia. 3 días en avión, lejísimos. He estado en muchas ciudades, en muchos países. Yo llevé a Angélica con un amigo que nos invitó a San Francisco, donde dice: I left my heart in San Francisco. Terminé de predicar ese día. Ese fin de semana Dios nos usó, y me dice el pastor: lo voy a llevar al restaurante que usted quiera. Ay. ¿De veras, de veras, de veras? ¿A cuál restaurante quiere que lo lleve, pastor? Pues al mejor, al que tú nunca has ido y que quisieras ir con tu esposa. Y si le brillaron los ojos, dice: bueno, en la ocasión que usted está aquí, nos ha entrado tanta ofrenda, aleluya. Y me llevó a un restaurante que da vueltas en la cima de un hotel en la bahía de San Francisco. ¿Es cierto, nena? Y estábamos sentados y veíamos el Golden Gate. Hola, Golden Gate. Bye, Golden Gate. Hola, Golden Gate. Digo, a lo mejor ahorita hay otros restaurantes así, pero en ese tiempo era muy exclusivo. Y nos echamos langosta con una clam and chowder, que es un bolillo así grandote relleno de una sopa de almeja. No, ya tengo hambre, gloria a Dios. Y me han preguntado: Pastor Felipe, ¿cuál es la comida que más le gusta? La que no me cuesta. Jamás pensé poder ir a un restaurante así. De hecho, no he vuelto ahí. Fui porque él me invitó. Anda de bocón, pues ahora. He estado en Viña del Mar, donde se hacen los festivales en Chile, a la orilla, en los hoteles donde las personalidades cantan y se hacía el festival OTI. He estado en Tokio, en la Torre Tokio. Hemos dado una vuelta en la bahía de Tokio, mi esposa y yo. Me han invitado a predicar a Japón, a la India, a Mongolia, y otros han pagado. Y el Señor me dice: ¿no que tenías miedo de hablar en público? ¡Ay, jole! Yo nunca pensé que pudiera ser una persona que Dios usara así. Y yo lo puedo reconocer. No soy yo, sino es Dios en mí. La gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano.
Hace 40 años que me entregué a Cristo. 40 años, tenía 17, 18 años. Levanten la mano los de 17. ¿Los de 18? Los de 20, 19 y 20. Tenía tu edad. Yo era como cualquier chico de una congregación y no sabía el plan que Dios tenía para mí. El plan que Dios tiene para ti es maravilloso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Es mejor que lo que tú piensas, mejor que lo que tú imaginas. Tienes que descubrir lo que hay en ti, que ya Dios puso. No importa tu contexto, no importa tu forma de cómo te educaron. Tal vez te educaron para no apreciar, para entender que no tienes nada valioso, pero sí lo tienes. Y al entrar con Cristo, eres hijo e hija de Dios, y Dios te da dones y habilidades. Descubre el don, la habilidad que tienes con humildad. Ponlo en manos de Dios, porque Él toma lo que parece poco y lo que parece que no es importante y logra grandes cosas. Y madura, haz crecer, haz mejorar el don, el talento que tienes, porque todos tendemos a apreciar lo que está desarrollado. Moisés estaba tartamudo cuando Dios le dice: te voy a enviar a liberar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés dice: pero ya no sé hablar. Y a veces podemos poner muchos pretextos para que se cumpla el plan de Dios. Y Dios le dijo: pero tu hermano habla hasta por los codos, lo voy a usar a él, él será tu vocero. Dale un aplauso a Dios. Dios tiene preparado lo que puede suplir lo que a ti te hace falta. Vamos, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Mucho de lo que Dios ha hecho en mi vida, mucho de lo que Dios ha hecho en Trigo y Miel, está sentado ahí en esa fila. Se llama Angélica del Castillo. Ella canta, ella pinta, ella dibuja, ella compone, ella es amable, ella es dulce, es guapa, es bonita. Yo no soy bonito, imagínate un hombre bonito, Dios nos guarde. Nomás me he visto bonito, aleluya. Es todo hasta donde llego, porque lo que yo no tengo, ella lo tiene. Dios me la añadió y somos un matrimonio que juntos cumplimos. Ella, el plan de Dios para ella, yo estaba incluido, no lo sabía. Ahora claro que lo sé. Este año cumplimos 35 años de casados, gloria a Dios, 35. Y lo que ella no tenía o no tiene, Dios me lo dio a mí para complementar. Ella es todo lo que yo no soy, y yo soy todo lo que a ella le falta. Aleluya. De manera que Trigo y Miel es lo que es por Dios, luego por esa mujer y por mis pastores que me han aconsejado. El plan que Dios tiene para ti es maravilloso. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Es todo lo que necesitas. El faraón sudaba, tenía pesadillas con la vara de Moisés. Se levantaba a las 3 de la mañana sudando todo así. Una vara, la vara, porque más Moisés levantaba la vara y le iba como en feria a todo Egipto. Ya tienes lo que Dios va a usar en tu vida para hacerte único, irrepetible, original, y para que cumplas el plan de Dios. El que te dice que vas a fracasar es el que te tiene miedo que alcances el potencial en Dios que Él te ha dado. Ya acabé, ya acabé, ya acabé, ya acabé. Yo no he escuchado todo el testimonio de Paco Garza, su pastor, pero casi estoy seguro que se pareció al mío, aunque él era muy bueno en su negocio de contador. Pero ninguno se imaginó lo que Dios hoy está haciendo. Y no tienes que ser pastor, tal vez sí. Aquí hay algunos pastores y esposas de pastores. No le saques, no le saques. Y no se te ocurra decirle a Dios: yo te sirvo de lo que sea menos de pastor, porque Dios tiene sentido del humor. Y al que no quiere caldo, 2 tazas. Así que más bien alguno diga lo que tú quieras. Tu plan es mejor que el mío. Y si tú quieres que un día yo sea pastor o esposa de un pastor, o apoye con mi matrimonio un ministerio, pues tú nomás dime: Señor, quiero estar seguro. Pero en la profesión, en el comercio, en el lugar donde estés, Dios tiene un plan para ti. ¿Me estás escuchando? Encuentra lo que Dios te ha dado.
Aprende a ponerlo y dejarlo en las manos de Dios. En las manos de Dios, tu talento, por pequeño que sea, alcanza para más que en tus propias manos. Y desarrolla, estudia, prepárate. Yo estudié casado con 3 hijos y luego 4 y con una congregación. No alcancé a estudiar a tu edad, soltero. Ya te conté mi historia, pero me sigo preparando. Dirijo una universidad. Soy presidente de una universidad teológica que gradúa pastores con un diploma, una constancia de licenciatura de la SEP. Porque creo que aunque descubras lo que tienes y lo pongas en manos de Dios, hay que desarrollarlo y madurarlo. Ponte de pie, levanta tus manos al cielo y dile: aquí estoy, Señor. Vamos, dile: aquí estoy. Aquí estoy. Si usaste a Moisés a los 80 años, me puedes usar a mí, o tienes un plan para mí a mi edad. Si usaste al pastor Felipe, que estaba traumado, acomplejado, introvertido y tímido, imagínate, yo que soy así medio alocadillo, pues me puedes usar. Vamos, levanta tu mano y dile: aquí estoy. Vamos, otra vez. Aquí estoy, Señor. Yo deseo cumplir el propósito que tienes para mi vida. Vamos, estás en la edad donde vas a escoger una carrera. Estás en la edad donde vas a meterte a un trabajo. Estás en la edad donde vas a escoger un novio, una novia en Dios, guiado por Dios para casarte y ser el esposo toda la vida. Necesitas tomar buenas decisiones. Descubre lo que hay en ti, que ya Dios te dio. Ponlo en las manos de Dios. Sé humilde y dile: aquí está. Si es mucho lo que tú me has dado, aquí está. Si es poco lo que tú me has dado, aquí está. Úsalo, usa mi vida, Señor. Si yo soy un empresario, una profesionista, un político, no sé si yo voy a destacar en un deporte, voy a destacar en aquello, que sea en tus manos, en tus manos. Nunca me quiero salir de estar en tus manos, y voy a desarrollar, voy a madurar el don, la habilidad, la capacidad que he descubierto. Vamos, ora al Señor y pon tu vida en sus manos. Solo necesita que te rindas a Él para hacerte un instrumento de poder que sacuda a la autoridad demoníaca de este mundo. Moisés con una vara sacudió a Egipto, se rindió a Dios, se rindió a su plan, y lo único que necesitó era lo que había usado los 40 años anteriores. Vamos, 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 vamos. Dios te está levantando. Dios te está diciendo: tengo un plan para tu vida. A ti me rindo. De ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Tomaste a Moisés, tomaste a Gedeón, tomaste a David, tomaste a los apóstoles, tomaste a Eliseo, tomaste a Elías y sacudiste
su tiempo. Toma nuestras vidas. Aquí está, Señor, te la rendimos. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Tal vez hay personas, jóvenes y señoritas, que se han sentido menos. No te ayudó las personas que te rodearon. Por ahí alguien que debía animarte te estorbó. Alguien que debía impulsarte te sumió la cabeza. Pero aquí está Dios hoy diciendo: yo creo en ti, varón, varona, mujer esforzada y valiente. Oh, yo te he dado dones como los que le di a David, como los que le di a Moisés, como los que le di a cada uno de los apóstoles. Y cuando la gente del tiempo de Jesús examinó los apóstoles, dijeron: son hombres del vulgo, comunes y corrientes, sin letras. Oh, pero esos 12 hombres tuvieron el legado de Jesús y sacudieron el imperio romano, el mundo antiguo conocido. Te has menospreciado, has pensado que no tienes algo espectacular. Estás equivocado, equivocada. No se necesita algo espectacular, se necesita poner lo que tienes como esté en las manos de Dios. Vamos, si hay alguien aquí que ha estado batallando con eso, yo quiero orar porque Dios me liberó a mí. Me liberó de ser un chico introvertido, tímido, acomplejado y traumado. Y no fue en un año, pero en 4, 5, 6 años eso empezó a cambiar. El Espíritu Santo me llenó y empecé a hablar de parte de Dios y Dios me empezó a usar. Vamos, tú tienes un don, una habilidad o varias que el Señor te ha dado, pero no te has dado cuenta, o ya las empezaste a descubrir, pero tienes temor. ¿Qué puedo hacer si no soy como fulano? Deja de compararte, porque Dios quiere que seas único. Él te dio a ti una combinación de dones, una historia única que te prepara para lo que Él va a hacer a través de ti en el futuro. Si tú eres esa persona, sal de tu lugar, ven aquí.